habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, hábladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Hábladme más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección. Hábladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Hábladme más de Cristo. Qué bonito cantan. Qué hermosas alabanzas. Dice que tengo 95 filminas y 9 minutos. ¿Me da 10, hermano? Pero pues vamos a ir al grano, dijo el pollo. Eclesiastés 1:9 dice: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. En este tiempo, en esta dimensión, en este caminar a la tierra prometida, no hay nada nuevo, pero después sí, hay cosas maravillosas, hay cosas nuevas. Lo único nuevo que traigo para ustedes en esta tarde, para algunos de ustedes, es la foto de mi abuelita. Ahí está, mire qué hermosura. Ahí está mi hermana, mi mami y mi abuelita y yo. Ahí están otra vez. Ahí está mi esposa. Ahí está mi abuelita, qué hermosura. Ahí es después de haberme comido 3 de ayote y 3 revueltas. A mi abuelita nada más le dejaron comerse 2. Ahí está, mire, ahí está mi abuelita. Qué privilegio, gracias a Dios. ¿Y por qué le pongo esa foto? Porque vamos a hablar del tema es la hermosura de la iglesia. Fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste, y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo. No les estoy leyendo a Pablo Neruda ni a Vargas Vila, no, estoy leyendo el capítulo 16 del profeta Ezequiel. Dijo Jehová el Señor, y fuiste mía, y te lavé con agua, y te lavé tu sangre de encima de ti, y te ungí con aceite, y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino, y te cubrí de seda, te atavié con adornos, y puse brazaletes en tus brazos, y collar a tu cuello, puse joyas en tu nariz, y zarcillos en tus orejas, y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse
sobre ti dice Jehová el Señor. Así que cuando yo les digo que ustedes se ven hermosos, es porque estoy viendo a Cristo en ustedes, ¿verdad? La hermosura es del Señor. Salmo 52 dice: de Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido, bendito sea el Señor. Salmo 111:3 dice: gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre, bendito sea el Señor. La hermosura, mire qué hermosuras. Ese es el interior de un ex convento agustino allá en la ciudad de Gilitla. Es uno de los edificios coloniales más antiguos del estado de San Luis Potosí. Mire qué bonito el interior. Ahora llegamos a la Catedral de Tampico. Ahí está, mire, sus dos torres, y ahí está el interior. No sé si en la foto se alcanza a ver bien, pero si usted tiene la oportunidad de ir, o si usted ya ha ido, a lo mejor ya se dio cuenta de esa figura que están en el piso. Algunos le llaman esvástica, otros subástica, algo así, pero si está inclinada a la derecha significa bienestar y paz. Si está inclinada hacia la izquierda es lo que usaban los alemanes. Ahí llegamos a la Catedral de la Ciudad de México, muy bonita por fuera y muy bonita por dentro. Y ahora miren, les invito a conocer la iglesia allá en Tecapa, ahora Alegría, en el departamento de Usulután, en El Salvador, donde naciera el escritor Alberto Masferrer. Si usted no ha leído El México Vital y El Dinero Maldito, se lo recomiendo. Y mire, por ahí está el centro de San Salvador, ahí está el Teatro Nacional, y allá al fondo se ve su catedral. Yo nunca en mi vida había entrado a la catedral hasta el mes pasado. Ahí está, miren una foto en su interior. Arriba se ve, en la cúpula se ve el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo, y diferentes gentes de diferentes etnias acercándose. Ahora llegamos a la ciudad del Vaticano, ahí está, miren, la Basílica de San Pedro, qué hermosura. Por último llegamos al Templo de Salomón. Dicen que era algo majestuoso, algo hermosísimo. Lo destruyeron y después lo volvieron a reconstruir. Y en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, mire lo que Jesús les dice a algunos, Lucas 21:5. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, les dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y ahí está esa triste foto. Ellos, los judíos, no le llaman así el muro de las lamentaciones, le llaman el muro occidental. Si esto es parte del segundo templo, entonces quiere decir que nuestro Santo Salvador habló hiperbólicamente, ¿verdad? Bueno, dice el apóstol Juan, cuando vio aquellos cielos y aquella tierra nueva, que vio descender, dice, a la santa ciudad, a la nueva Jerusalén, como una esposa ataviada para su marido. Y dice que en ella la describe de una manera muy bonita, sus calles, sus muros, sus puertas, y al final dice: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Ahora nosotros tenemos el privilegio de pertenecer a la iglesia del Señor, al cuerpo de Cristo. Es un privilegio. Y la iglesia debe de tener un elemento, un ingrediente indispensable. Es un fruto muy necesario que le da una hermosura hermosísima, valga la redundancia, a la iglesia. Y ese fruto es el amor. Dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Nos vamos a quedar con el amor. Zacarías 9:16 dice: cuánta es su bondad y cuánta su hermosura. Dime cuánto me amas y te diré cuán hermoso eres. Jesús nos dice, Lucas 6:27, ¿cuánto queremos oír la voz del Señor? Amén. Bueno, miren, a todos, pero a vosotros los que oís, os digo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aún
la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Bendito sea el Señor. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Dios conoce nuestras obras. Dios conoce nuestro amor. Dice Apocalipsis 2: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Porque si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Para terminar, mis amados hermanos, para que no nos enredemos con eso, que el amor eros, que el amor filos, que el amor ágape, el apóstol Pablo nos lo describe con unas analogías y unas expresiones tan diáfanas que merecen nuestra meditación en ellas. Ustedes ya lo leo, yo no les traigo nada nuevo. Primera de Corintios 13, dice San Pablo, no sé cuántos políglotas de aquí que hablen hebreo, griego, italiano, no sé, pero miren, dice el apóstol: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, iba a traer un metal, fíjense, para sonarse, pero se lo debo. Vengo a ser, dice, como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, bendito sea el Señor. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Les voy a invitar a que, si ustedes quieren repetir conmigo, repitan. Primera de Juan 4:16 dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Y esta hermosa iglesia de Dios en este lugar dice: amén. El Señor los bendiga en esta hermosa tarde. Amén. Continuando con el tema, la hermosura de la iglesia. No sé cuántos de ustedes miraron edificios hermosos que pasaron hace un rato. Todo era tan hermoso, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que la iglesia somos nosotros. Nosotros somos los que tenemos que reflejar esa hermosura. ¿Y sabe cómo vamos a poder reflejar la hermosura? Porque tenemos a un Dios hermoso. ¿A poco no? Tenemos un Dios grande y hermoso. Lo que nosotros tenemos que hacer es reflejar esa hermosura que Dios tiene. La vamos a tener que reflejar nosotros. Como un espejo refleja una luz, de la misma manera un cristiano debe reflejar
a Dios, la hermosura de Dios. ¿Cómo vamos a reflejar la hermosura de Dios? La vamos a reflejar con nuestra conducta, con nuestra manera de ser, con nuestra manera de comportarnos. Como decía el hermano, todos se ven muy hermosos porque estamos como una familia hijos de Dios. Y si Dios es hermoso, nosotros también somos hermosos. Pero no se trata simplemente de mirarnos en estos momentos hermosos, no. Tenemos que reflejar la hermosura de nuestro Dios, no importando dónde estemos, no importando el lugar donde nos toque trabajar, no importando el lugar en donde nos toque reflejar la hermosura de nuestro Dios. Ahí es cuando vamos a ser probados, ahí es cuando vamos a demostrar qué tan hermoso es nuestro Dios. Cuando nosotros podamos tener esa conducta, ese amor, ese perdón y todo lo que Dios es y todo lo que hace hermoso a Dios, ahí es cuando nosotros vamos a brillar también. Ahí es cuando nosotros vamos a vernos hermosos, porque vamos a estar reflejando la hermosura de nuestro Dios. Podemos estar en algún lugar donde se hablen palabras obscenas, donde se hablen palabras que no son agradables a nuestro Dios. Ahí es cuando el cristiano debe hacer la diferencia y mostrar la hermosura de Dios en ese lugar, para que el mundo se dé cuenta a qué Dios servimos, para que el mundo se dé cuenta que somos diferentes, para que el mundo se dé cuenta de que seguimos a un Dios bueno, amoroso y misericordioso. Ahí es cuando debemos de demostrar la hermosura que tiene nuestro Dios. La iglesia se va a mirar hermosa cuando esté reflejando lo que Dios es, porque Dios es hermoso. Dice en Efesios, en el capítulo 5, verso 1, dice: sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces tenemos que imitar a nuestro Dios. Pero muchas veces nosotros andamos imitando al mundo, andamos imitando cosas que no deberíamos de imitar, cuando al único que debemos imitar es a nuestro Dios. A Él es el que tenemos que imitar como hijos amados, dice la palabra de Dios. Y en Corintios, en el capítulo 11, verso 1, dice: sed pues, dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Palabra de Pablo. Lo mismo, él estaba haciendo, él estaba imitando a Cristo, porque si vemos, Cristo vino a hacer lo que su Padre le dijo que hiciera. Pablo andaba imitando a Jesucristo, por lo tanto andaba imitando a su Padre, andaba imitando a Dios. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios, tenemos que ser imitadores. Cuanto más imitemos a nuestro Dios, más reflejaremos la hermosura de la iglesia. Porque tenemos a un Dios que es bueno, imitémoslo en lo bueno. Tenemos a un Dios misericordioso, imitemos a nuestro Dios en cuanto a la misericordia. Tenemos a un Dios que es perdonador, imitemos a nuestro Dios en cuanto a perdonar a los demás. Tenemos a un Dios que es ayudador, tenemos que ayudar a nuestro prójimo para que entonces brille la iglesia. Tenemos a un Dios también que es consolador. Nosotros también tenemos que consolar a aquel hermano que está pasando por momentos difíciles, aquel hermano que está sufriendo, que nosotros podamos ser consuelo, que podamos llevar palabras de que consuelen al que está sufriendo. Entonces es cuando estaremos reflejando la hermosura de nuestro Dios como iglesia. Pero para lograr ser todo esto, para hacer todos estos atributos que nuestro Dios tiene, es necesario también que nosotros seamos transformados, porque va a ser muy difícil hacer todo esto si nosotros seguimos en nuestra carnalidad. No, si nosotros no logramos ser más espirituales, va a ser muy difícil hacer todos estos atributos que nuestro Dios tiene. Por lo tanto, es necesario que nosotros seamos transformados, como lo dice en 2 de Corintios, en el capítulo 3, verso 18, dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como a un espejo, la gloria del Señor, dice, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor.
¿Te das cuenta? Es necesario que nosotros seamos transformados, dice, de gloria en gloria, para que podamos tener esos atributos y podamos imitar a nuestro Dios y podamos reflejar la hermosura de nuestro Dios. Dice también, como decía el hermano, tanto en el amor, tenemos que imitar a nuestro Dios en cuanto al amor, porque dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, es tan grande el amor que Dios tuvo para con nosotros, que fue capaz de entregar a su Hijo para que nosotros pudiéramos hoy ser salvos. Le debemos dar honra y gloria a nuestro Dios por ese gran sacrificio que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer a esta tierra. Dice en Juan, en su capítulo 13, verso 34, dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Así es que la palabra de Dios nos invita a amarnos unos a los otros. No como dijo Cantinflas, ¿verdad? Armados unos a los otros. No, porque muchas veces es lo que hacemos. Nos queremos armar contra nuestro hermano. Porque nuestro hermano vemos que nos quiere atacar. Y no es nuestro hermano que nos ataca. Es Satanás que usa a nuestro hermano a veces. Entonces ahí es cuando debemos demostrar el amor de Dios. Con el amor podemos liberar muchas asperezas. Así es de que debemos de amar, como dice la palabra de Dios también en Juan 15, en el verso 9 al 11, dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mí, dice, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté con vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Se dan cuenta? Quiere decir que cuando nosotros amamos a nuestros hermanos, cuando nosotros aplicamos todas estas cosas que Dios tiene y nosotros las practicamos, vamos a vivir gozosos. Cuando nosotros aprendamos esto, el gozo del Señor va a estar toda la vida con nosotros, no importando la circunstancia que estemos pasando, porque esta vida está llena de problemas, está llena de dificultades, pero si el Señor está con nosotros, siempre vamos a andar gozosos, alegres, porque entonces con el gozo del Señor vamos a poder sentir menos doloroso todos los asuntos que nos aquejan en esta vida. Así es de que debemos de imitar a nuestro Dios en estas cosas, y también podemos imitar a nuestro Dios en cuanto a la misericordia, en cuanto al perdón, como nos dice en Efesios, en el capítulo 4, verso 32, dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. También debemos perdonar, porque entre más nosotros perdonemos a los que nos ofenden, vamos a poder vivir mejor, y el gozo del Señor no se nos va a acabar. Vamos a seguir sintiendo siempre el gozo de nuestro Dios. Otra manera que podemos también mostrar la hermosura de la iglesia es en cuanto a los frutos. Si nosotros tenemos buenos frutos, vamos a estar hermosos, vamos a estar reflejando la hermosura de nuestro Dios, como dice en Lucas 6, en el verso 44, dice: porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Se da cuenta? Quiere decir que cuando nosotros hablamos, si nuestro corazón está lleno del amor de Dios, si nuestro corazón está lleno del Espíritu Santo, es lo que vamos a estar hablando. Si usted escucha a alguien hablando cosas que no son de Dios, hablando de envidias, hablando de cuánta cosa afecta a la vida de nuestros hermanos, quiere decir que no hay buenos frutos.
De eso está lleno su corazón. Entonces, si nosotros queremos reflejar la hermosura de nuestro Dios como iglesia, reflejemos lo mejor de nuestro Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con nuestros frutos. Que el Señor nos bendiga. Amén. Bueno, ya me dejaron 3 minutos. La hermosura de la iglesia. Y la iglesia está aquí. Porque aunque somos diferentes congregaciones, somos la iglesia del Señor. Ustedes son mis hermanos. Yo soy su hermano en Cristo Jesús. Y les amamos a todos. Y les agradecemos por su presencia en este lugar. Porque esto nos muestra el amor que tienen a la congregación, que tienen a la iglesia del Señor. La hermosura de la iglesia es hermosa cuando no pierde su primer amor. Ya nos dijo el hermano Ricardo. La iglesia es hermosa en su conducta, porque es luz en este mundo de tinieblas. Tú y yo somos la luz del mundo. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. No nos engañemos. No podemos ser de Dios ni tampoco podemos ser de las tinieblas. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Yo les voy a hablar de la hermosura de la iglesia en la santidad. Porque la iglesia es hermosa en la santidad. ¿Y saben por qué? Porque tenemos un Dios santo. Un Dios que es santísimo. Dios es santo 7 veces. Y así como Dios es santo, la iglesia debe de reflejar la hermosura de la santidad de Dios cada día de nuestro vivir en esta tierra. Y para esto voy a utilizar los salmos del rey David. Y el salmista nos dice allá en el Salmo capítulo 27 y en el versículo 4: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová. Amén. Amén. Yo no sé si tú contemplas la hermosura de Jehová cada primer día de la semana, pero cuando nosotros inquirimos, entramos a su santo templo, cuando entramos a esta asamblea de Dios, nosotros debemos de procurar, buscar, observar la hermosura de Dios en nuestra congregación, en donde nos reunimos cada primer día de la semana. Porque si no estamos reflejando la hermosura de Dios, algo está pasando con nuestra vida espiritual. No estamos siendo hermosos delante del Señor. Salmo capítulo 29 y versículo 2 nos dice: dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Luego el apóstol Pedro nos recuerda la ley, y allá en Primera de Pedro capítulo 1 y versículo 16, él nos recuerda y nos dice: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Y luego nos dice el apóstol Pedro, sigue diciendo: así que como hijos obedientes, todo tiene que ver con la obediencia para ser hermoso. Así que como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, antes estando en vuestra ignorancia. Y quiero usar esta frase de estando en vuestra ignorancia. Recuerde que muchos de nosotros vivimos en la ignorancia en el pasado, antes que fuésemos vestidos de santidad. Amén. Porque cuando vivíamos en vuestra ignorancia, estábamos feos, horribles, feotes, malos hablados, con pensamientos cochinos, llenos de lascivia, con pensamientos llenos de adulterio y de fornicación, con malas palabras. Porque la iglesia es hermosa aún en su lenguaje, en su manera de hablar. El Espíritu Santo nos dice que nuestras palabras deben ser sazonadas con sal y que debemos de darle gracia a los oyentes. Las malas palabras no adornan la doctrina ni tampoco adornan la iglesia del Señor.
Recuerde, nosotros somos la iglesia. La hermosura de la iglesia se refleja en la vida de cada uno de nosotros. Ya basta este tiempo de ignorancia, ya no estamos en este tiempo de ignorancia. Esto ya pasó. No debemos de conformarnos a esta vida que tuvimos antes, sino como aquel que os llamó es santo, sed santos también vosotros en toda vuestra manera de vivir. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 y versículo 15. Y todo comienza cuando fuimos vestidos por nuestro Dios. Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Ahí es cuando comenzamos nosotros a vivir esa vida de santidad y cuando somos hermosos delante del Señor, porque el atributo de la santidad de Dios se está pasando a nuestra vida. ¿Qué calidad de vida estás viviendo como iglesia? Vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, de Efesios capítulo 4, versículo 24. Y luego en Colosenses capítulo 3 y versículo 12 nos dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados del Señor. Es una vestidura que hemos recibido del Señor. La hermosura de la santidad en la iglesia tiene que ver con las vestiduras que recibimos de parte de nuestro Dios. Y estas vestiduras las recibimos el día que recibimos nuestra salvación y el perdón de pecados. Gloria a Dios por todos los que han sido vestidos de Cristo, que han sido revestidos de Dios, que han sido revestidos de Cristo y de su gracia. Te cito el profeta Zacarías capítulo 3 y versículo 4, en donde Dios está hablando al ángel y le dice: quítale esas vestiduras viles. Hubo un tiempo en que tú y yo vestimos vestiduras viles, cuando estábamos en nuestra ignorancia. Pero Dios le dice al ángel: quítale esas vestiduras viles. Y a él le dijo, al que tenía las vestiduras viles: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Gloria al Señor. Estas ropas de gala es una vestidura hermosa que cada uno de nosotros trae. Tú y yo estamos vestidos de gala delante del Señor. Que esta vestidura santa, que esta vestidura hermosa, la pueda ver el mundo en ti. Porque ahí es donde vamos a reflejar la hermosura de la santidad que Dios nos ha heredado, nos ha transmitido a nuestras vidas. Amén. Amén. Así que te he hecho vestir de ropas de gala, de hermosura. Y si tú quieres abrir tu Biblia, porque nadie ha abierto la Biblia, abra sus Biblias allí en Éxodo capítulo 28, versículo 40 y 41, porque qué bonito nada más tener la Biblia cerrada y nada estar leyendo ahí. Por eso nos estamos siendo un poco perezosos, tantas Filipinas. Éxodo capítulo 28, versículo 40 y 41, hablando de esto. Este plan ya lo tenía Dios desde mucho antes con el pueblo de Israel. Y aquí está el mandato en Éxodo 28, 40 y 41. Y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos y les harás tiaras para honra y para hermosura. Y con ellos vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Ya desde antes Dios estaba vistiendo a su pueblo. Eran vestiduras literales, calzones de lino, pero representaban la santidad de Dios. Amén. Y él dijo: vísteme a mis sacerdotes así, para que ministren delante de mi presencia. ¿Cuántos de aquí somos reyes y sacerdotes? La Biblia nos dice que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre, y reinaremos por Él por siempre.
La iglesia está reinando y estamos ministrando delante de Dios como sacerdotes del Dios Altísimo. Y para ser sacerdotes debemos estar santificados. Y hemos sido vestidos con vestiduras santas de parte de nuestro Dios. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 9, son versículos que tú y yo conocemos. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Ahí está la hermosura de la iglesia, en ser una nación santa, en ser una iglesia santa. Cada congregación representada en el área de Houston debe de ser una congregación que muestre la hermosura de Jehová en la santidad, que puedan darse cuenta que somos diferentes. Y déjenme decirle algo, aún las personas que no son miembros de la iglesia de Cristo, que son de otra denominación, que se den cuenta que nosotros somos diferentes. Que no critiquemos a otros grupos religiosos porque no tienen la doctrina del Nuevo Testamento. Que no digamos nosotros somos los únicos que vamos a ir al cielo. Ustedes todos se van al infierno. Ustedes están equivocados porque adoran con instrumentos musicales. Ustedes esto, ustedes otro. El siervo de Dios, la iglesia del Señor, Pablo nos dice, inspirado por el Espíritu Santo, que no debe de ser contencioso. Nosotros no estamos aquí para pelear y quién tiene la verdad. Solo debemos de desear bendición y misericordia para todos los demás. Jehová nuestro Dios dice, yo tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Y le vamos a dejar el juicio a Dios y que Él tenga misericordia de quien quiera. Dijo un predicador por ahí, si Él quiere salvar al mismo diablo, pues que se lo lleve al cielo también. Pero nosotros no nos metamos. Solo digamos que Jehová te reprenda, Satanás. Y no hablemos de ninguno de nuestros hermanos. Eso refleja una diferencia de la iglesia del Señor. La iglesia del Señor no debe de ser contenciosa, peleonera, que ande ahí hablando en cuanto a las cosas que ya Dios nos ha mostrado. Dios nos ha apartado, Dios nos ha separado de este mundo de corrupción y de pecado para vivir una vida de santidad, para que la iglesia sea hermosa en la santidad, porque Dios es hermoso. Dios es un Dios limpio, un Dios santo. Y en Primera de Corintios capítulo 6 y versículo 11, ahí se nos recuerda cómo fuimos santificados. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Gloria al Señor. Ya no nos pertenecemos a nosotros, iglesia del Señor. Toda nuestra vida, todo nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestra alma son del Señor. Amén. Él nos ha apartado para ser de Él, para que seamos hermosos en esta tierra y podamos, a través del amor que Dios ha derramado en nuestro corazón, ser hermosos en cuanto al amor, ser hermosos en cuanto a nuestra conducta allá afuera en este mundo de tinieblas, y que vean que la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, verdaderamente está viviendo una vida de santidad y que somos hermosos en el amor, en la conducta y en la santidad del Señor. Yo te voy a pedir que estemos de pie y cantemos por lo menos unas estrofas de este corito. Se titula "Cuán bello es el Señor", porque Jesús es bello. Amén. Ya algunos lo conocen. Después de este canto tendremos la última oración. Si alguien ha sido tocado por la palabra del Señor,
sus ropas blancas, sus ropas de santidad. Hoy puedes comenzar a vivir una vida de santidad y caminar en la hermosura de la iglesia. Canta juntamente conmigo. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, yo le quiero adorar. Otra vez. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, yo lo quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Solo las damas. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, yo lo quiero adorar. Ahora los hermanos conmigo. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, yo le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Pueden tomar asiento. El Señor es hermoso.